Buenos días, estimados compañeros. Antes que nada, pues agradecer por la presencia de ustedes, por ese deseo ferviente de querer seguir innovando, de querer seguir aprendiendo el uso de las herramientas digitales. Y pues en esta oportunidad, pues darles la más cordial bienvenida. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Clever Almachi. Soy docente de la Unidad Educativa República de Canadá. Certificado por Google nivel 1, y entre cuanto algunas certificaciones que tenemos, la certificación del docente innovador de parte de Microsoft y algunas certificaciones que están en la parte de acá. Les había notificado y comunicado el día de ayer. Nosotros como docentes manejamos un código de ética. ¿Cuál es nuestro código de ética? Que todo el conocimiento que vayamos adquiriendo, ya sea de otros compañeros que tienen más experiencia en el campo de la educación, o ya sea de que uno mismo va generando esa investigación y comparte con otros tipos de experiencias, ese conocimiento adquirido se debe de compartir, ¿sí? En este caso, en este ámbito de educación, en este ámbito de lo que tiene que ver de Google for Education, es un círculo en donde nosotros como docentes eliminamos ese tipo de egoísmos, ese tipo de pensamientos que no nos permiten y nos ayudan a poder seguir avanzando y poder mejorar de mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso como pequeña introducción, estimados compañeros. El día de hoy vamos a mirar el mismo tema del día de ayer, tratar sobre la creación, ambientes de aprendizaje a distancia, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos a lo que es específicamente a Google Classroom. Entonces, tratemos de las cámaras que están ustedes compartiendo, no habiliten las cámaras, ténganle bloqueada la cámara, de igualmente el micrófono, para que no podamos interrumpir en este caso la presentación, ¿no? Voy a tratar de ser lo más específico posible para que ustedes puedan entender, ¿sí? Voy a pasar a explicar unas cuantas láminas, y cualquiera que tenga una pregunta me la hace saber para yo darle la oportunidad para que usted pueda intervenir y hacer este webinar hacer más interactivo. Otra de las cuestiones importantes también es de que nosotros vayamos siguiendo paso a paso para que usted pueda ya ir creando su aula virtual. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? Vamos a aprender en primera instancia a crear una aula virtual lista para ya empezar a trabajar directamente con los estudiantes. Vamos a aprender también cuáles son los pros y los contras de utilizar las herramientas de Google orientadas a la educación. Vamos también a dar a conocer algunas estrategias básicas para trabajar con Google Classroom, que es la herramienta principal. Voy también a darles una razón de valor de por qué utilizar Google Classroom. Y también vamos a ver métodos básicos para promover y estimular el aprendizaje, en este caso con los estudiantes. ¿Sí? ¿Cuál es la situación que nos encontramos en este momento? Pues la situación que nos encontramos ahora es la que todos estamos viviendo, o la que, por ejemplo, en este caso sector costa, nosotros como sector que pertenecemos Sierra y Amazonía también, ¿qué es lo que surge, no? Dice: mi director me pidió impartir clases a distancia porque la escuela cerrará puertas como medida de seguridad sanitaria ante el brote del COVID-19, pero no sé cómo trabajar desde casa y entender a mis 6 grupos de clase de creación literaria, por ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Sí, eso es un ejemplo para poder hacer énfasis a la situación que todos tenemos, ¿no es cierto? Entonces todos pasamos por lo mismo. Resulta que algo que no esperábamos, el brote de COVID-19 en nuestro país, emergencia sanitaria, y ahora tenemos que impartir clases. Entendemos que a partir del 4 de mayo ya vamos a trabajar con el cronograma de actividades, en este caso sector Sierra y Amazonía, y también entendemos que sector Costa también ya va a trabajar de manera virtual. Se ha dado la disposición de que terminemos las clases virtualmente, y ahora surge esta incógnita, ¿no? ¿Cómo trabajamos de manera virtual? Y aquí la herramienta o la salida más adecuada para que nosotros podamos dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Educación y también poder sustentar nuestro trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una aula virtual sin complicaciones, rápido y sencillo.
Sí, ¿por qué se ha elegido esta herramienta? Esta herramienta nosotros como institución educativa venimos ya trabajando 2 años con las herramientas digitales de Google, y también hemos visto la factibilidad por la disposición que ha dado Google para que las demás instituciones educativas puedan utilizar por esta época de emergencia de manera gratuita sin ninguna limitación. ¿Sí? Y luego de que ustedes como docentes de cada institución, ustedes crean conveniente que su institución aplique este tipo de herramientas, con todo gusto se dará el asesoramiento para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? Como profesor, una de las primeras cosas que se hará en Classroom es crear una clase para cada uno de los grupos de alumnos a los que enseñas. En una clase puede asignar tareas y publicar anuncios para los alumnos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente vamos a ingresar a la interfaz que tiene Classroom, ¿no es cierto? Sí, vamos a ingresar a la interfaz que tiene Classroom y vamos a aprender a crear el aula virtual, y luego vamos a aprender a crear una tarea, ¿no? Esto se ha distribuido en en 4 pasos principales, ¿no? El 1, que es, vamos a entrar a Classroom, en el navegador voy a pasar brevemente a explicar los pasos que vamos a realizar, y luego lo vamos a hacer en el ordenador para que ustedes puedan ir observando y puedan ir siguiendo, ¿no? Luego ¿qué vamos a hacer? Luego de que ya creamos nuestra aula virtual, vamos a hacer clic en el signo más, que es añadir, que ya vamos a mirar en la práctica. Luego vamos a crear una clase. En este caso, ya una vez que ya ingresemos a la interfaz, creamos una clase y escribir un nombre de una clase. Eso es lo primero que vamos a hacer en este curso básico, para luego seguir interactuando con las demás herramientas. Entonces, si es que usted está en su computadora de escritorio, tratemos de ir siguiendo paso a paso este proceso de crear el aula virtual. Sí, entonces vámonos al navegador, que en la parte superior derecha tenemos el icono que es cuando tenemos ingresado los correos, ¿no? Y aquí al lado hay unos puntitos que están en cuadro, donde encontramos las herramientas que son de Gmail. Sí, ¿cuál es la diferencia de tener un correo con Google for Education o Google orientado a la educación y un correo normal de Gmail? Que las herramientas son limitadas. Usted va a tener almacenamiento en la nube de 15 GB con un correo normal, y un correo institucional de la institución educativa va a tener memoria ilimitada en la nube y la gama completa de las aplicaciones para trabajar con educación. ¿Sí? Entonces, en este momento, en esta webinar, vamos a tratar de ver solamente lo que es Classroom, ¿no? Encontramos la aplicación Classroom y le damos clic. ¿Sí? Cuando usted ya tenga creado todas sus tareas, pues aquí usted va a encontrar un sinnúmero de clases de la institución suya, ¿no? Dependiendo de los grados que usted tenga. En este caso yo voy a crear una clase nueva, de lo que nos decía la lámina, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos decía que primero, una vez que ya estamos en Classroom, siempre verifiquemos que esté nuestro perfil, nuestro correo aquí para crear, ¿no es cierto? Le damos en el signo más y vamos a ponerle crear una clase. Aquí nos da 2 opciones. La una opción es, por ejemplo, resulta que el director del colegio va a crear un Classroom específicamente para que usted suba las planificaciones, ¿no es cierto? Entonces el director, ¿qué es lo que le va a hacer? Le va a otorgar a usted un código de clase, que ya vamos a ver dónde se encuentra el código, y usted, cuando pone unirse a la clase, aquí va a agregar el código y usted ya va a ingresar a ese salón de clase virtual para que pueda agregar las planificaciones, etcétera. ¿Sí? Esto va a ser el estudiante en el caso. En el caso de nosotros, que trabajamos con las herramientas de Google, ya tenemos integrados los correos electrónicos. Necesariamente no le enviamos el código al estudiante, sino le llega la notificación al correo. En el caso de algunos docentes que van a utilizar la plataforma de Classroom sin tener un correo condominio, ellos sí necesariamente deben enviar el código para que el estudiante se una a la clase. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una clase. Le damos clic en crear una clase. Aquí en el nombre de la clase usted le puede poner matemática, ¿sí? Sección le pone matutina, asunto
aula virtual. Y en sala le puede poner sala 1, sala 2, sala 3, eso ya es por definidad, por como usted se organice dentro de la institución educativa. Listo, una vez que tenemos ahí, le damos en crear. Esperamos un momento que se validen los datos para que se genere el salón de clase para poder ya mirar en la interfaz, ¿no? Sí, listo. Tenemos el salón de clase de matemáticas. ¿Sí? Tenemos el salón de clase de matemáticas. Si le damos clic en los tres puntitos, nos vamos donde dice clases. Ya podemos observar que aquí se creó nuestro salón de clase de matemáticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, usted, en el caso de los docentes que no trabajan con las herramientas de Google y que van a integrar estas aulas virtuales para pasar el proceso de COVID-19 de emergencia sanitaria, ustedes de pronto van a trabajar, cada quien trabaja con su materia. Por ejemplo, si usted tiene dos materias en un mismo grado, usted le va a poner aquí, por ejemplo, segundo educación general básica. ¿Sí? Esto igual es modificable. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Pongo editar. Aquí no le voy a poner matemáticas, sino que le voy a poner segundo educación general básica. Es un ejemplo para que usted tenga idea de la funcionalidad del aula virtual. Paralelo A. Le pongo guardar. ¿Sí? Y aquí usted puede configurar para que el estudiante sepa de qué profesor es. Usted en vez de matutina pone, por ejemplo, licenciado Luis, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando el estudiante abra su correo y su Classroom, aquí va a encontrar segundo educación general básica para el OA del licenciado Luis Ayala, ¿no es cierto? Sí. Entonces le damos clic ahí, abrimos nuestro Classroom. Esta es nuestra interfaz. Voy a hacer solamente un breve paseo explicando cada una de las funcionalidades del Classroom para poder avanzar con la lámina, ¿no? En la parte izquierda superior tenemos las tres rayitas en donde van a estar algunas configuraciones, en este caso el calendario. En el calendario se van a almacenar todas las tareas que usted vaya a programar con el estudiante. ¿Sí? Ahí se va a ir almacenando. En pendientes, pues las tareas que tiene pendientes, y aquí van a estar todas las clases. Y en configuración, si le damos clic ahí, en configuración nosotros tenemos este tipo de configuración. Yo normalmente, personalmente, yo desactivo la notificación por correo electrónico. ¿Por qué desactivo esta notificación? Porque si usted tiene 30 estudiantes en un paralelo y resulta que usted envió tareas y los 30 enviaron las tareas, hicieron comentarios, toditos los correos se van a acumular en su buzón. ¿Sí? Y que usted de tal manera que los correos que son importantes no va a poder leer porque se va a ver perdidos en tanto correo. Nosotros, como estamos en este proceso y siempre vamos a estar ingresando a las aulas virtuales, dejamos deshabilitado para que no nos llegue ningún correo de notificación, porque igual nosotros vamos a ingresar a revisar en el correo, en el Classroom, perdón. Entonces yo recomiendo personalmente que lo deshabilite. ¿Sí? Listo, regresamos a nuestro salón de clase que habíamos creado, el segundo A. Usted aquí puede modificar esta fotografía. Usted puede subir otra fotografía. ¿Sí? Hay dos opciones: subir fotografía, que lo puede arrastrar directamente desde el ordenador. ¿Sí? Aquí toma una fotografía. Vamos a poner una de ejemplo nada más, ¿no? Aquí tenemos una que tenemos estandarizada, unas aulas, pero voy a poner un ejemplo para que usted pueda observar. ¿Sí? Aquí usted corrige para que quede de mejor manera. Y listo, aquí ya tenemos nuestra interfaz. Si pueden observar, hasta las letras cambian en combinación de la imagen. ¿Sí? Eso pasa cuando usted sube una foto. También podemos hacer en donde dice seleccionar un tema. Le damos clic ahí y aquí encontramos algunos temas para la clase. Tenemos los temas generales de lengua y literatura, tenemos de matemáticas y ciencia, tenemos de arte, ¿sí? Ponemos, por ejemplo, deportes, ¿sí?
o tenemos aquí otra, ¿no? Otro tipo de temas, ¿sí? En el caso usted pues puede elegir cualquiera. Vamos a elegir esta de la computadora, vamos a elegir para que ustedes miren cómo cambia incluso el color de las letras. Miren, se ha cambiado el tema, color de las letras y todo. Listo. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo del nombre del docente, tenemos donde dice código de la clase. Este código es el que usted va a copiar y le va a enviar al estudiante, ¿sí? Yo tengo hecho un video tutorial de cómo ingresar al Classroom, pero voy a hacer uno general para todos los profesores, explicando cómo ingresar los docentes que tienen dominio y los docentes que no tienen dominio, los estudiantes que tienen dominio y los estudiantes que no tienen dominio, para que ellos puedan ingresar mirando el tutorial, ¿sí? Entonces el estudiante va a hacer lo mismo que nosotros hicimos para crear la clase, el estudiante va a hacer para ingresar con el código, ¿sí? Este código usted lo va a copiar, ¿sí? Como pueden observar ahí, usted lo coge, lo hace más grande, lo hace una captura de pantalla y le envía al estudiante, ¿no? Le damos clic aquí, se hace más grande, si quiere más grande lo hace ahí, ¿no? Y pues enviamos al estudiante, y con eso el estudiante ya se va a agregar. Nosotros, como trabajamos con las herramientas y ya tenemos toda la base de datos de correos, solamente agregamos y el estudiante ingresa directamente aceptando la clase, nada más, ¿sí? Tenemos en la parte de aquí abajo donde dice próximas, esta parte de próximas, ¿sí? Aquí no tenemos nada. ¿Qué es lo que va a aparecer aquí donde dice próximas? Aquí va a aparecer tareas que el estudiante tenga que presentar menores a 5 días. Esto es decir, si usted envió una tarea, por ejemplo, envió el día lunes, hasta el día viernes, esa tarea va a aparecer aquí, que está pendiente de presentar. Si la tarea tiene más tiempo, superior a 5 días, no va a aparecer. Cuando ya falten 5 días, van a empezar a aparecer aquí las tareas, ¿sí? Para eso nos sirve donde dice próximas. Eso también le aparece al estudiante y también va a aparecer aquí, como lo vemos en esta clase, hablar en público, ¿no? Como vemos aquí en esta que tenemos que presentar, entrega el día viernes, miren, ¿no? Aquí va a aparecer más actividades que vaya a haber, ¿sí? Seguimos, por favor. En la parte de acá, este es un muro normalmente, no es un muro donde que ahí se va a debatir, va a poner algunas preguntas, sugerencias, saludos de bienvenida al estudiante, usted va a presentar un programa de clase, cómo va a trabajar, responde las publicaciones de los estudiantes, crear programas de anuncio, tal cual como está aquí, ¿no es cierto? Sí, normalmente cuando creamos la clase, pues aquí es el mensaje de bienvenida al estudiante, ya sea un mensaje escrito o un mensaje a través de un video. Sí, si le damos clic aquí, ustedes van a observar que nos dan algunas opciones. Por ejemplo, aquí dice a quiénes deseamos enviar, a todos los alumnos, ¿no es cierto? Aquí ponemos lo escrito, o si no, pues ya tenemos nuestro canal de YouTube con nuestro video de presentación, cargamos el video desde YouTube. Si usted tiene el video de presentación cargado en el Drive, directamente carga en el Drive, ¿sí? O a su vez un archivo desde la computadora. Y un vínculo es para copiar un vínculo o un enlace para que miren la presentación. Sí, estas son las opciones que nos dan. Listo, eso es en cuanto al muro. Eso está en la pestaña de novedades, todo lo que acabamos de observar. Vamos a trabajo en clase, ¿sí? Trabajo en clase, aquí es la área, como quien dice, es la oficina del profesor, porque aquí es donde nosotros vamos a trabajar para crear las tareas, ¿sí? Supongamos que este sea el segundo Educación General Básica Paralelo A, es el salón de clase, usted es el docente de aula, por decir, ¿sí? Vamos a dividir o estandarizar por secciones del salón de clase de acuerdo a ese año. Por ejemplo, si le damos clic aquí en el botón azul de crear, vamos a encontrar algunas opciones, que es tarea con cuestionario, pregunta, material, reutilizar la publicación y tenemos tema, ¿sí? Esas son las opciones. Aquí nos da una breve observación que dice asignar trabajo a tu clase aquí, crear tareas y preguntas, usar temas de organizar trabajo, clases de módulos, unidades. Bueno, ya es
es referencia que usted puede ya irlo observando cuando ya cree en su Classroom. Acá tenemos el calendario. Cuando nosotros creamos una clase anidado a nuestro correo electrónico, se va a crear una carpeta en el Drive. En esa carpeta se va a guardar los datos de los estudiantes, los trabajos que envían los estudiantes, todo referente a lo que usted haga en el Classroom, archivos que usted suba, libros virtuales, todo lo que usted vaya almacenando se va a guardar en esa carpeta referente al segundo Educación General Básica paralelo A, ¿sí? El calendario de Google, aquí va a estar distribuido incluso su horario. Usted puede programar ya en este caso las clases virtuales. Sí, usted va programando. Ya vamos a ver en otro webinar cómo programar una clase virtual directamente desde el calendario y cómo ponerlo directamente ya en el Classroom para que el estudiante se una directo a la conferencia virtual. Sí, ya veremos eso después. Tenemos en la parte de configuración donde que está la rodelita. Está la rodelita de acá. Está aquí, podemos observar, aquí está la configuración, ¿no es cierto? Lo mismo, el nombre de la clase, descripción de la clase, sección. Aquí tenemos el código de la clase, ¿sí? Aquí hablamos de tabulación de calificaciones, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, cumpliendo con lo que nos pedía la primera lámina, hemos cumplido los ¿sí? Se ha cumplido los 4 pasos, ¿no es cierto? Sí, le hemos dado, ¿qué nomás hemos visto? Hemos entrado a Google Classroom, a www.classroom.google.com. ¿Qué más hemos hecho? En la página de clases hemos añadido en el signo más, hemos creado una clase y le dimos el nombre a la clase, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas estrategias básicas para trabajar con Google Classroom, ¿sí? En esta parte pues está orientado directamente para compañeros docentes que no tienen experiencia y algunos compañeros que ya miraron en algún momento brevemente esta explicación, pues que puedan afianzar y enriquecer más los conocimientos, ¿no? Se recomienda que se cumpla con todas las actividades que aparecen a lo largo de la lección, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear una tarea que se publique de inmediato en la página. ¿Por qué decimos en esta parte que se publique de inmediato? Porque vamos a ver una herramienta de que no necesariamente nosotros todos los días tenemos que estar ingresando tareas. Podemos programar para que la tarea se publique automáticamente a una fecha y una hora específica. También podemos guardar en borradores nuestras tareas para luego ir perfeccionándolas o puliéndolas o mejorándolas para que el estudiante ya lo pueda observar y pueda realizar. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? Califica tareas y devuélvelas con comentarios. Vamos a ver también el interfaz del estudiante, cómo el estudiante va a ingresar a Classroom, ¿sí? Y luego también cómo el docente va a calificar esa tarea, ¿sí? Entonces miramos la situación. Necesito recopilar el día miércoles los poemas de mis alumnos de la clase creación literaria. Bueno, esta es una situación que tenemos normalmente en todos. Nos está diciendo que necesitamos enviar una tarea. Pongamos que hoy día es lunes hasta el día miércoles o de hoy para el próximo miércoles, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando creas una tarea puedes publicarla inmediatamente, lo que les decía anteriormente, puedes guardarla a un borrador o programarla para que se publique en una fecha posterior. Una vez que los alumnos terminen una tarea y la entreguen, podrás calificarla y devolverla, ¿sí? Vamos a ver, aquí vamos a ver los pasos que vamos a hacer para crear la tarea. Paso número 1, volvemos a ingresar a Classroom. Paso número 2, hacemos clic en trabajo en clase, la pestañita que les había enseñado, la segunda pestaña que vimos, donde encontraba el signo más para enviar las tareas, ¿no es cierto? Hacemos clic en crear y elige tarea, ¿sí? Aquí vamos a ver un agregado también para que ustedes tengan claro.
escribe el título y las instrucciones de la tarea, ¿no? Aquí podemos mirar incluso un ejemplo que nos da Google, ¿no? ¿Sí? Listo, entonces ese es el número 4. Vamos al número 5, el número 5, que es vamos a asignar una fecha de entrega. Recordemos que la situación era que necesitamos recopilar todas esas tareas para el día miércoles. Sí, esa misma situación vamos a utilizar. 6. Hacer clic en crear tarea. Listo, vámonos de nuevo a la interfaz para crear la tarea. Listo, por favor me confirman si ya están mirando la pantalla, que yo estoy ya en el Classroom que anteriormente le habíamos creado. Me confirman, por favor. Sí. Positivo. Sí se mira, ingeniero. Está bien. Correcto, muchas gracias. Entonces seguimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía el primer paso? Ingresamos al Classroom, ¿no? Pongamos desde el principio para que... ¿Sí? Estamos en el interfaz de Google, ¿no es cierto? Vamos a los puntitos, ingresamos a Classroom. Recuerden que yo hice desde otro correo electrónico en la clase que le había creado, ¿sí? Y aquí está la clase que yo tengo, ¿no? Abro mi salón de clase. ¿Y qué es lo que decía el segundo paso? Me voy a ir a trabajo en clase. Aquí está la pestañita trabajo en clase. Luego, ¿qué es lo que nos decía el tercer paso? Vamos a dar clic en el signo más y crear. Luego vamos a crear una tarea. Pero antes de empezar el quinto paso voy a darles un agregado en esta parte para que tengamos conocimiento. Recuerden que decíamos que vamos a asumir de que este salón de clase es de un docente de aula, ¿sí? Entonces vamos a agregar 3 materias nomás de esa clase. Por ejemplo, para estandarizar y dividir un salón de clase, vamos a dividir con la opción tema, ¿sí? Le damos clic en tema y voy a poner, por ejemplo, matemática. ¿Sí? Listo, tengo matemática. Voy a agregar otra materia. Vamos a clic, le pongo en tema. Voy a poner estudios sociales. Listo. ¿Sí? Otra vez voy a crear otra materia más. Tema. Y voy a poner lengua y literatura. Listo. ¿Sí? Hemos creado las 3 materias. Ahora sí vamos a cumplir el paso número 5. ¿Sí? El que era dar clic en tarea. Aquí donde vamos a crear la tarea. ¿Qué es lo que nomás nos pedía? Una vez que hagamos la tarea, paso número 6, poner el título. Paso número 7, descripción. Creo que ya me pasé hasta los pasos, pero vamos. Paso número 6, vamos a poner el título. En esta oportunidad vamos a utilizar, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a ver una planificación. Vamos a ver una planificación del Ministerio de Educación para que podamos hacer más real, ¿no? la situación. Vamos a buscar en este caso de segundo. ¿Sí? Listo, aquí tenemos la planificación de segundo. Y vamos a tomar uno que tenga bastante descripción para que podamos agregar de mejor manera. Por ejemplo, ya. Pongamos comunidades urbanas. Este va a ser el tema de nuestra tarea, ¿sí? Esta tarea va a estar, recuerden que esta tarea va a estar almacenada ¿en dónde? En el apartado de estudios
sociales. Vamos a ver cómo se hace eso. Cogemos de la planificación, esta es la planificación del ministerio, copiamos el tema, vamos a la clase, pegamos el tema, regresamos a la planificación y copiamos todas las descripciones, ¿no? Control C. Listo. Sí, aquí por ejemplo usted, estas imágenes, no sé si se puedan descargar. Déjeme mirar si vale. No. Bueno, usted las imágenes puede descargarla, guardarla, o como le está dando referencia de que copiar imagen, dice, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que nos da la opción de pegar en la clase. Bueno, aquí en esta parte ya se ha creado el tema, ¿sí? Se ha creado las imágenes, perdón, se ha creado los pasos que hay que seguir para realizar la tarea. Y vamos a mirar qué más lo que nos pide. Como es de estudios sociales y vamos a hablar de comunidades urbanas, entonces ¿qué es lo que nos está diciendo? Que primero va a observar las imágenes e identificar las diferencias observando las imágenes de la página 104 del texto. Sí, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué te llama la atención de las imágenes? ¿Conoces la ciudad que te parece, que se parezca? ¿Cuál te gustó de esta ciudad? ¿No es cierto? A esto, como es una tarea de estudios sociales, podemos agregarle un video nosotros, ¿sí? Un video de que se explique sobre las comunidades urbanas, por ejemplo. Eso es un agregado, ¿no es cierto? Aquí en la parte de aquí abajo podemos poner otro puntito que diga observar el video de ¿cómo se podría decir ahí? El video de apoyo al tema. ¿Sí? Nos vamos aquí. Si usted tiene algún video específico, nos vamos por ejemplo a YouTube. ¿Sí? Aquí ponemos comunidades urbanas. Le damos en buscar. Sí, y aquí vemos, miren, alguna explicación, ¿no? Comunidades urbanas y rurales. Usted antes de realizar esto, usted va a tener el tiempo incluso de buscar el material para poner en el estudiante, ¿sí? Y va a mirar que no sea demasiado extenso y que sea más bien explicativo y que tenga contenido de valor para que le pueda darle una idea más clara al estudiante, ¿no es cierto? En este caso vamos a escoger este video de aquí. Usted tiene dos opciones. La una, pone el tema aquí y puede escoger el video para darle como un extra a la tarea que tiene que hacer, o la otra, copia el video de YouTube y pega donde que dice URL, sí, usted va a pegar, ¿no es cierto? Pero en esta vez vamos a darle a clic. Sí, se ha agregado las comunidades urbanas, damos clic ahí para poder observar más o menos de qué es lo que se trata, a ver si algo hemos acertado. Hoy aprenderemos sobre los tipos principales de comunidades. ¿Qué es una comunidad? Bastante interesante, ¿no? El video nos permite incluso que el estudiante vaya ya a realizar. Recordemos algo, en esta época de clases a distancia y virtuales no es nada parecido a las clases presenciales. Por eso necesitamos nosotros combinar clases síncronas con clases asíncronas, ¿no es cierto? En estas clases asíncronas nosotros lo que damos es videos como este, por ejemplo, que permita que el estudiante vaya aclareciendo ciertas incógnitas que tiene sobre el tema. Y cuando ya hacemos una clase síncrona o de manera virtual directo, entonces ahí ya vamos a darles una explicación breve al estudiante, ¿sí? Bueno, ya se irá en otro webinar, vamos a hablar sobre las estrategias principales de cómo crear unas clases adecuadas y que no tengan
mucha repercusión en tiempo y también en el sentido del entendimiento del estudiante a través de la modalidad virtual, ¿sí? Entonces hemos creado, ¿no? Ya tenemos listo nuestro trabajo. Aquí si queremos agregar más lo agregamos. Aquí si queremos crear, por ejemplo, tenemos otras opciones: documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, ¿sí? Lo hacemos. Sí, en este caso, por ejemplo, brevemente, para darles como un agregado también en esta parte, pongamos de que un ejemplo de que el trabajo que yo voy a hacer, la tarea que yo voy a presentar, sí, la tarea que yo voy a presentar es, por ejemplo, de un acontecimiento histórico, por ejemplo, el primer grito de la independencia, ¿sí? Yo pongo acá el tema: realice un resumen del primer grito de independencia, ¿sí? En esta parte de acá, y doy algunas directrices de cómo tiene que hacer, y yo quiero que el estudiante realice el resumen en un documento que está directamente en línea, que el documento puede incluso ponerse sin conexión para que trabaje sin internet, ¿sí? Entonces aquí yo le pongo que este documento el estudiante va a trabajar, ¿sí? Voy a cerrar y como pueden ver aquí se va a generar un documento, y aquí yo quiero que el estudiante me haga mi tarea, mi resumen, ¿sí? Pero aquí hay una opción que yo le voy a poner: que se haga una copia para cada estudiante. Esto es decir, que el documento de Google se va a crear con el nombre de cada estudiante, de tal manera que si un estudiante realiza el deber y le pasa a otro estudiante, no se va a dar ni cuenta que ya vaya a ir con su marca registrada con el nombre del otro estudiante, y va a permitir darnos cuenta que están haciendo plagio en este caso, ¿sí? Eso como breve referencia. Ya miraremos cada una de las herramientas: Google, Slides, Forms y otro tipo de documentos en otros webinars, ¿no? Para no perdernos y desviarnos del tema. Listo. Tenemos lista nuestra tarea. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues normalmente sobre 10 puntos, ¿no? Le damos ahí sobre 10 puntos nada más. Recuerden que hasta el día miércoles necesitamos que esta tarea recopilar todas estas tareas, ¿no es cierto? Entonces vamos a marcar que hasta el día miércoles, en este caso 15, dejamos por defecto la hora dándole clic ahí, que son a las 12 de la noche. Entonces hasta el miércoles 15 tienen que el estudiante entregar la tarea. Aquí en el tema, recordemos de que esta tarea era referente a estudios sociales, y nosotros ya creamos nuestras materias en la clase, en el Classroom. ¿Recuerdan? Hace poco creamos ya las materias. Aquí teníamos las materias que creamos: estudios sociales, lengua y literatura y matemáticas. Como esta tarea pertenece a estudios sociales, le voy a dar clic aquí, ¿sí? Esperamos que se guarde y le ponemos asignar. ¿Qué es lo que también nos pedía en esta lámina? Que también vamos a ver si publicamos inmediatamente. Aquí esta parte de aquí es un agregado que les doy yo, aparte de lo que nos está pidiendo el mini curso, ¿no? Podemos asignar inmediatamente la tarea, o a su vez le damos clic en esta flechita que está acá y nos va a dar algunas opciones, ¿sí? La una, que es asignar, que va a crearse directamente y va a aparecer directo en el Classroom. La otra, que es programar, ¿sí? Que vamos a programar cuándo vamos a entregar la tarea. Si le damos en programar, por ejemplo, a ver, aquí se me guardó en borrador. Bueno, se me guardó aquí en borrador, le di clic en borrador y se guarda. Cuando usted pone una tarea en borrador, el estudiante no va a poder ver, ¿sí? Así que no se preocupe de eso. Usted puede tener aquí 5 tareas en borrador listas para presentar al estudiante, ¿sí? Vamos a editar para darles a conocer lo que le estaba explicando. Entonces, si ponemos aquí programar, aquí vamos a poner cuándo se va a presentar cuándo se va a publicar en el Classroom esa tarea. Puede ser el viernes, puede ser el lunes 13, bueno, ya dependiendo, ¿no? Incluso usted pone la hora que se va a presentar, que se va a publicar en el Classroom, ¿sí? Imagínese, usted puede tener toda la semana ya programada. El Classroom automáticamente va a realizar las tareas, y cuando en Classroom, ¿sí? En este caso vamos a publicar en este momento, ¿no? Para que aparezca ya, ¿sí? Inmediatamente. Y aquí ya tenemos, ¿sí? Cuando usted publica una tarea en Classroom y los estudiantes ya están dentro del salón,
Classroom automáticamente notifica al estudiante por correo electrónico que usted ha asignado una tarea. Sí, eso hace automáticamente Classroom. Le notifica al estudiante por correo electrónico con el que se haya registrado. En el caso de nosotros ya tenemos nuestra base de datos de correos, valga la redundancia. Sí, entonces ya tenemos la materia aquí. Aquí también voy a dar a conocer, en este caso teníamos tarea con cuestionario, aquí para trabajar con Google Forms, que eso ya veremos en otro webinar, hacer una pregunta para un debate, material, ¿no? Cuando vamos a agregar algún, en este caso vamos a agregar algún libro digital, algún material que le vaya a servir al estudiante con lo que vamos a hacer. Y aquí dice reutilizar publicación. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Pongamos que yo, por ejemplo, tengo clases, pongamos de que lengua y literatura es también de segundo B, por ejemplo. Yo tengo mi clase de segundo B. Sí, yo tengo mi clase de segundo B. Y resulta que yo en segundo B yo doy lengua y literatura. ¿Sí? Y aquí tengo mi clase, hablar en público, de lengua y literatura. Pero yo también doy clases a segundo A. Pero yo quiero quitarme ese trabajo de volver a escribir la tarea, de volver a escribir el tema, y solo quiero reutilizar mi tarea, porque es lo mismo, la misma tarea que mando a segundo B, también voy a mandar a segundo A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estoy en trabajo en clase y la tarea de lengua y literatura que mandé a segundo B, también quiero enviar a segundo A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy clic en crear y aquí hay una opción que se llama reutilizar publicación. Si le doy clic ahí, aquí me va a aparecer las materias que yo tengo para poder reutilizar y poder jalar de otros Classroom que me pertenecen a mí, para que me quite esa tarea de estar otra vez tipeando y agregando la tarea. ¿Sí? Esperemos que se cargue un momento. Vamos a darle de nuevo. Y aquí está, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Reutilizar. Entonces, como yo, suponiendo que estoy en segundo, este de aquí de lengua y literatura es del segundo A, le doy clic aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a utilizar esta que dice hablar en público. Le pongo le selecciono primero y le pongo reutilizar. ¿Sí? Y como pueden observar, automáticamente ya tengo toda la tarea como ya tenía guardada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago aquí? Solo marco la fecha límite. Recuerden que era para el miércoles. Pongo miércoles, la hora que sean las 11, ¿sí? Y lengua y literatura para que me aparezca en el tema, en la materia, ¿no? Le pongo asignar y listo. Me he quitado el problema de estar publicando doble vez la tarea de lengua y literatura. Recordemos que para que se duplique de manera correcta tenemos que tener lengua y literatura tal cual como está el nombre aquí, ¿sí? Para que nosotros pueda enlazar directamente, ¿sí? Eso en este caso. Ahora, ¿qué es lo que nos decía también la otra parte que vamos a aprender? Es cómo calificar, cómo recibir una tarea, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso ya, bueno, aquí ya tenemos todas las materias. Acá podemos ver las materias también que hemos ido agregando. Vamos a ver la otra pestaña que es de personas, ¿sí? En esta pestaña de personas nosotros vamos a mirar la área de profesores y la área de alumnos, ¿sí? En la área de profesores, por ejemplo, si en segundo A hay 2 profesores, aquí podemos agregar al profesor con su correo electrónico, para que también el profesor suba suba las tareas de su materia, ¿sí? Y en la parte de alumnos, nosotros aquí vamos a mirar cómo el estudiante va a ir ingresando al salón de clase con el código de la clase, ¿sí? Entonces, como ustedes no tienen, algunos docentes que están en este webinar no tienen un dominio de institución, van a trabajar con el código de la clase. Entonces yo voy a copiar este código para yo ingresar a la clase. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a hacer el papel de estudiante en este momento, ¿sí? Le doy clic aquí, me voy a Classroom, y yo como estudiante, mi profe me dijo que ya me dio el código, entonces yo voy a ingresar a la clase. Le doy clic aquí y voy a poner unirme
a una clase, no, unirse a la clase. Y aquí voy a poner el código de la clase que acabé de crear. Le doy clic en unirme. Y listo, ya estoy aquí. Esta es la interfaz del estudiante, ¿sí? Aquí tenemos lo que sea, las tareas que tenemos pendientes que tengo que presentar. Me voy a trabajo en clase, ¿sí? Y aquí tengo estas dos tareas pendientes. Si yo pongo hablar en público, aquí me va a salir todo el detalle de la tarea. Le pongo ver tarea. Esta es la interfaz del estudiante, ¿no? Para que usted tenga conocimiento cómo interactúa y cómo es de amigable Google Classroom para trabajar en esta época de contingencia a través de clases a distancia. ¿Sí? Entonces, mira, aquí yo tengo un agregado, un archivo. Yo abro el archivo para poder mirar qué es lo que las sugerencias que mi profe me dice para que haga, ¿no? Aquí habla sobre cómo hablar en público. Hablar en público es todo un arte. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo ya tengo hecho la tarea y yo voy a cargar mi tarea desde el computador, ¿sí? Le doy clic aquí en agregar o crear tarea. Aquí tengo algunas opciones. Puedo subir directamente desde el ordenador, puedo crear un documento para hacer el resumen directamente en línea, una presentación de PowerPoint, una hoja de Excel o un dibujo de, en este caso, la herramienta de dibujos de Google. Sí, voy a subir un archivo para poder mirar cómo interactuamos como estudiantes nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, voy a subir un archivo cualquiera. Pongamos este de aquí, voy a subir, listo. ¿Sí? Para la prueba. Le doy cargar, una vez que está subido el archivo, aquí agregar más si es que tengo más archivos, y si no, pues le doy clic en cargar. ¿Sí? Listo, esperamos que se cargue el archivo. Esa es mi tarea. Si tengo más archivos, pongo en agregar más, o si no, si esa está toda la tarea, listo, y le doy clic aquí en entregar y listo, ya he terminado mi tarea. Le doy clic en entregar. Aquí me hace una pregunta que voy a enviar un archivo, le doy clic otra vez en entregar y automáticamente yo he cumplido como estudiante mi tarea. ¿Sí? Aquí tiene, creo que es un lapso de 24 horas o 72 horas para poder anular la tarea y volver a corregir, ¿no? Eso en el caso del estudiante, siempre y cuando no haya calificado el docente. ¿Sí? Entonces, listo. Volvemos a mi interfaz de docente. ¿Sí? En este caso, interfaz de docente, aquí podemos ver que el estudiante Clever ya se ha registrado. Recuerden que acabamos de hacer eso. Y me voy a trabajo en clase y la tarea de hablar en público voy a calificarla. ¿Sí? Le doy clic ahí y miramos que ya se ha entregado una tarea, ¿no es cierto? Aquí va, si usted aquí tiene 30 estudiantes, aquí tiene que aparecerle 30 y aquí los estudiantes que van entregando las tareas. ¿Cómo califico la tarea? Le doy clic aquí y me abre esta interfaz. Aquí van a estar todos los estudiantes y aquí está sobre cuánto voy a calificar, sobre 10, ¿no es cierto? Puedo calificar directamente aquí si es un trabajo de resumen y le pongo el 10 y le pongo devolver, o si no, a su vez voy a calificar directamente desde el interfaz del trabajo del estudiante, ¿no? Desde aquí abro el archivo, me va a abrir otra pestaña, otra interfaz en donde me va a poder permitir mirar el trabajo del estudiante o el archivo que ha realizado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y aquí voy a calificar cuánto le voy a poner, si son 8, 9, ¿sí? Pongamos que sea 9, ¿sí? Y aquí le voy a poner un comentario, ¿no? En el caso que ustedes quieran. Excelente trabajo. Listo. Le pongo publicar. Hasta ahí recién hemos publicado el comentario. Pero para que esta calificación se haga efectiva, tengo que darle clic donde dice devolver. Y aquí tenemos otras opciones también. Sí, una o varias tareas. Pero en este caso le damos clic en devolver. Sí, el alumno recibirá la notificación y podrá consultar su calificación. Le damos clic aquí. Y hasta ahí hemos terminado ya el proceso de la lámina que nos pedía. Hemos calificado, ¿sí? Hemos visto el proceso que hace el estudiante.
¿sí? Nos regresamos a nuestro Classroom y aquí ya nos sale que tenemos una tarea calificada y se va distribuyendo, ¿sí? Y listo. Esta es la interfaz del estudiante. Aquí mirará sus calificaciones, ¿sí? Aquí tenemos ya la calificación del estudiante con la tarea de hablar en público. Aquí falta una tarea de presentar, que es la otra tarea de estudios sociales que hicimos. Y aquí se irá agregando más tareas y al final presentará una tabulación, ¿sí? Listo. Volvamos a la lámina principal. ¿Sí? 6 puntos, ¿no? Hemos creado la tarea, hemos calificado. Listo, aquí ya tenemos la parte que nos vamos a apuntarnos a la clase, lo que acabamos de observar, ¿no? Cómo nos apuntamos a la clase. ¿Qué es lo que... Esto es como una recomendación que se hace para todos los compañeros. Más tiempo para hacer mejores comentarios. Los educadores pueden hacer un seguimiento del progreso de los alumnos para saber dónde y cuándo hacerles comentarios adicionales, gracias a los flujos de trabajo simplificados que puede invertir más energía a dar a los alumnos recomendaciones constructivas y personalizadas, ¿sí? ¿De qué nos hace referencia a esto? De que nosotros en Classroom tenemos el contacto directo con el estudiante, y lo importante y lo fascinante de esto es que Classroom es estandarizado para trabajar con dispositivos móviles con la aplicación directamente bajada desde Play Store al celular, y el estudiante puede enviar la evidencia con una foto directamente desde el celular sin ningún inconveniente. En este caso, si enviamos tareas para que el estudiante trabaje en el cuaderno o haga una tarea manual como en su cuaderno, el estudiante le toma una foto y le envía a usted tiene evidencia que está trabajando el estudiante y califica, ¿no? Eso es lo que se ha venido trabajando en este proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entre a Classroom, seleccione una clase, pues bueno, trabajo en clase, ¿sí? Ver una tarea, eso es lo que acabamos de ver, ¿sí? Hacer clic en nombre del alumno para revisar su trabajo. Acabamos ya de realizar el proceso de revisar el trabajo, ¿sí? Le dimos una calificación al estudiante, añadimos ya un comentario, ya miramos eso, y una vez que ya se hace el comentario, pues le damos clic en devolver y nos va a permitir que el estudiante ya reciba la calificación, ¿sí? ¿Sí? Y listo. Hasta ahí hemos cumplido con esta etapa de la lámina. Los métodos básicos para promover y estimular el aprendizaje y la creatividad de los alumnos, que era otra parte que vamos a hacer referencia brevemente. No sé qué tiempo ya estamos en el webinar. Esto está diseñado para docentes que no tienen experiencia, ¿no? Como se había manifestado anteriormente. Estas pequeñas recomendaciones que se hace a los compañeros es diseñar actividades en entornos de aprendizaje que tiendan la diversidad de los estudiantes, utilizar las TICs para crear experiencias de aprendizaje que fomenten el aprendizaje independiente, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros como docentes es nuevo que este momento que nos estamos integrando al uso de herramientas, y estoy seguro que también para los estudiantes también es nuevo, pero lo que tenemos que tratar de hacer es de que en mayor parte interactúen con las herramientas para que ellos se enamoren del aprendizaje en línea, ¿no? Sí, aquí miramos en este caso Forms. Forms voy a hacer un webinar específicamente para esta herramienta, para hacer encuestas, evaluaciones virtuales, tomar lista a los estudiantes, etcétera, ¿no? Ya iremos trabajando eso, ¿no? Sé facilitador del aprendizaje con el uso de las TICs para apoyar el logro académico, guiar en el uso de la herramienta al estudiante, crear oportunidades de aprendizaje que desafíen los estudiantes, modelar la expresión creativa para comunicar ideas y conocimientos, ¿sí? Nosotros como docentes, aparte de guiar en la tarea que tienen que hacer, tenemos que ser el apoyo principal del estudiante para ayudar a manejar las herramientas. Recordemos que así como nosotros, ellos también están aprendiendo. Doble trabajo están haciendo, igual como nosotros. Aparte de planificar tareas, tenemos que aprender a manejar la herramienta. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Aparte de resolver la tarea, también tiene que aprender cómo manejar la herramienta digital, ¿sí? Entonces, de parte y parte, tenemos que trabajar en conjunto con el estudiante.
Sí, y pues, estimados compañeros docentes, esto ha sido pues brevemente una introducción, un curso básico de lo que es Classroom. Esperando de que haya podido llegar con el conocimiento, con el mensaje, esperando también que haya podido aportar de mejor manera a ustedes, en este caso de despejando algunas dudas. Sé que es bastante complicado para algunos compañeros que recién se integran al uso de las herramientas digitales, estoy consciente de eso, pero nosotros como docentes tenemos que ser el pilar y tenemos que darnos la mano para salir de esto, ¿sí? Y si nosotros tenemos esa posibilidad o ese conocimiento de poder compartir con ustedes, pues bienvenido sea. Yo de mi parte lo hago de muy buena manera, lo hago sin necesidad de nada, más bien hago esta labor de compartir con ustedes esperando que sea de buena manera, y pues los compañeros que lo reciben, pues yo agradezco, ¿no?, por recibir ese conocimiento, y pues los compañeros de que no tal vez no lo toman de buena manera, pues qué se puede hacer. Yo hago de mi parte, pues entregándole ese conocimiento. No sé, compañeros, si tienen alguna inquietud hasta ahí, pueden abrir los micrófonos para poder incluso dialogar un poco. Demos unos 2 o 3 minutos para poder escucharles. Bueno, muchas gracias, licenciado, por adquirirnos un poco más de este conocimiento. Yo sé que es, para mí en lo personal, es, como se dice, un poquito complicado, pero poco a poco ya se me va quedando algo mismo y me interesa mucho continuar con estos cursos. Le agradezco bastante, licenciado. Ok, Lice, muchas gracias también a usted. Yo siempre reconozco más bien ese deseo de algunos compañeros que incluso poco interactúan con las herramientas, pero lo que a uno inspira a seguir apoyando, a seguir brindando ese conocimiento, es ese deseo que ustedes a uno le despierta, esa alegría de ver que en realidad quieren recibir ese conocimiento. Eso es lo que a uno le inspira y le ayuda a seguir adelante. No sé si alguien más tenga algo más que decir, pues. Compañero, nada más que agradecer por su explicación y su enseñanza. Ok, Lice, muchas gracias. Igual acá la compañera Rosita dice muchas gracias, con todo gusto. Compañera Chilán, igual con todo gusto. Compañera Elisa, compañero Jorge, compañera Mary, compañera María, igual gracias, más bien gracias a ustedes por participar de este webinar, esperando de que cuando se les notifique para hacer otro webinar, pues estén presentes. Se va a planificar algunos webinars también bastante interesantes. Recordemos que en esta modalidad virtual es necesario trabajar con rúbricas de calificación, ¿sí? Rúbricas de calificación, porque recordemos que no es lo mismo la clase virtual que la clase presencial. En la clase virtual todo tiene su agregado, su calificación, incluso la actividad del estudiante en conectarse tiene su calificación, interactuar con la plataforma tiene su calificación, participar en su videoconferencia tiene su participación, y para eso tenemos que delimitar claramente las rúbricas de calificación para no caer en el error de decir: yo ya impartí mi clase, envié las tareas, pero el estudiante, como no hizo la tarea, tiene 0. Entonces no cometamos ese error, ¿no? Todo tiene su valor dentro de la modalidad a distancia del conocimiento. Eso es, mis estimados compañeros. A ver, aquí una pregunta. Compañero pregunta ¿con qué aplicación está haciendo el video? La aplicación se llama, compañera Nati, la aplicación se llama Google Meets, ¿sí? Para que tenga una referencia, Google en esta época de contingencia ha abierto los estándares para que cualquier docente pueda utilizar la aplicación. Tiene capacidad de 250 espectadores en tiempo real, como estamos ahorita nosotros, y 100.000 espectadores
que no interactúen, que miren la aplicación. O sea, es genial. Se llama Google Meet. Esto también voy a hacer un webinar cuando vaya a explicar para que ustedes hagan las clases virtuales conjuntamente con Classroom. Eso, compañero. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Google Meet. Ahí tal cual como les puse en el mensaje. Google Meet. Compañera Nati. Listo, compañeros. Agradezco de sobremanera que tengan una excelente tarde. Para mí ha sido un gusto y un placer. Nos estaremos viendo en otras ocasiones que podamos compartir más conocimiento con ustedes. Muchísimas gracias a todos, ¿no?